el Anáhuac, que es el norte del continente nuestro, y la civilización del Tahuantinsuyo hacia el sur. Personalmente creo que es una sola civilización, no dos. Para nosotros es una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Bueno, entonces estas son las 6 civilizaciones con origen autónomo del mundo: Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. De modo que no hay una civilización más antigua que la nuestra. Y Europa no es el viejo continente. Europa ni es una civilización con origen autónomo, es una cultura pirata. Europa le copió todo su conocimiento a India, a Egipto y a Mesopotamia. De modo que la génesis del conocimiento humano la da Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. Y cada una de estas civilizaciones tuvo figuras filosóficas o arquetipos humanos como Zoroastro, Inti, Krishna, Akhenaton, Buda, Quetzalcóatl. El Anáhuac, el tercer Anáhuac, va de Nicaragua al norte de los Estados Unidos. Esta es una medida astronómica, no es por cuestiones militares o comerciales, es una medida astronómica, y el centro de este gran espacio cultural es el Anáhuac, el Valle del Anáhuac. En náhuatl, Nican, Ahuac quiere decir hasta aquí el Anáhuac, y Seacan o Seattle es al norte con Michigan o Michoacán. Este es el territorio de nuestros viejos abuelos. Y en ese territorio se han desarrollado a lo largo de 8,000 años un sinfín de culturas, desde hace 10, 15,000 años en la península de Baja California tenemos testimonios de la presencia de nuestros viejos abuelos, y dentro de todo el Anáhuac, desde Estados Unidos estuvo lleno de zonas arqueológicas, nada más que esas se quitaron, pero sobre todo en el río Mississippi, en las riberas del río Mississippi, existió una gran cantidad de pueblos porque estaban las condiciones dadas, y del lado del Atlántico Norte el desarrollo cultural de los pueblos anahuacas fue muy elevado. De modo que este concepto de Mesoamérica es otro concepto colonizador. Es decir, porque un día a un alemán norteamericano se le ocurrió dividir al Anáhuac en 2 partes, y dijo: Mesoamérica, de Zacatecas para abajo, los indígenas buenos que hacían pirámides para los turistas, y de Zacatecas para arriba los Aridoamérica, los indígenas salvajes que nunca se dominaron. Eso no es cierto. El Anáhuac va a presentar diferentes formas de expresión de la Toltecayo, desde Nicaragua hasta Alaska. Es una sola civilización. Ahora, un dato interesante es que todas las civilizaciones del mundo, todas las 6 con origen autónomo, todas hicieron pirámides. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque son civilizaciones con origen autónomo. Entonces, no les fueron a decir cómo hacer las cosas con los chinos, con los egipcios, etc. Pero ¿por qué hicieron todos pirámides? No lo sabemos. La civilización que hizo en segundo lugar más pirámides fue Egipto. Hasta ahorita los arqueólogos han encontrado 110 pirámides en Egipto. En el Anáhuac, solamente en México, que no es todo el Anáhuac, solamente en México, el INAH tiene 187 zonas arqueológicas abiertas al público, y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego, entonces somos la civilización que ha producido más pirámides en la historia de la humanidad. Si partimos que las pirámides no son o no fueron, o que las zonas llamadas arqueológicas no fueron ni centros ceremoniales, ni centros religiosos, ni palacios, ni castillos, sino fueron centros de investigación y de estudio, entonces tenemos otra visión de nuestros antepasados. Es decir, lo que hoy llamamos: vayan ustedes a Motialbar y busquen una función militar, busquen una función comercial, busquen una función habitacional. No la tienen. Esos no eran lugares para la visión occidental que tenemos del mundo y de la vida. Nuestros viejos abuelos estaban en un conocimiento, con todo respeto y a distancia, quiero decir, muy cercano a lo que hoy entendemos por la física cuántica. Estaban muy avanzados en el concepto de la energía y concebían al ser humano a través de la energía. Y seguramente los demás pueblos hacían lo mismo, y eso es lo que los hace empatarse en el conocimiento.
Y aquí esta propuesta que nosotros hacemos, el continente en lengua náhuatl se llama Xachilán. Y vean ustedes en el norte lo que llamamos la civilización de la náhuatl, vean ustedes un Atlante de Tula con un Atlante de Tiahuanaco. O sea, son exactamente lo mismo, estamos hablando de una misma civilización. Y vean ustedes esta greca que la tenemos en Mitla, pero que está en toda la iconografía de la náhuatl, que está esa greca que es la cruz de Quetzalcóatl. Y vean ustedes, esta cruz también es exactamente igual a esta, nada más que los andinos le ponen colores y hoy es su bandera. Y vean esta cabeza olmeca del periodo preclásico con esta cabeza de Chavín de Huanta, exactamente lo mismo. Entonces realmente somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Hay algo que todavía no entendemos cuando decimos que cuando Napoleón III en el siglo XIX nos puso latinoamericanos, porque quería invadir y recuperar las colonias que había perdido España, sus colonias iberoamericanas, Napoleón III se inventó la idea de que esto era Latinoamérica y que por eso le pertenecía también a Francia. Pero, ¿qué es lo que nos une realmente desde Alaska a la Tierra del Fuego? Pues lo que nos une es la matriz filosófica cultural que dio vida a esta civilización continental. Esa matriz filosófica en lengua náhuatl se llama Toltecayo. No podríamos entender China hoy sin conocer a Mao, sin conocer el pensamiento de Confucio o de Lao Tse. Y no podríamos entender la India de hoy si no conociéramos la enseñanza de Krishna o la enseñanza de Buda. ¿Cómo queremos entender a nuestra civilización madre sin un pensamiento rector durante 7.500 años? Quien suba a Monte Albán y piense que eso lo hicieron para adorar al agua, está pensando exactamente igual que Hernán Cortés. Sí, había una línea rectora de conocimiento en un ámbito que yo llamo la pirámide de desarrollo humano tolteca, que va con un sistema de alimentación, un sistema de salud, un sistema de educación y un sistema de organización. Y con esos 4 sistemas entonces ya podían empezar a pensar o a trabajar en la tecnología. En estos 8.000 años de desarrollo humano, desde que se inventó la agricultura, grado de desarrollo humano contra tiempo, tenemos 7.500 años escritos por nosotros mismos, lo que el doctor Bonifaz Nuño llama lo propio nuestro. Porque hoy muchos elementos culturales propios, son propios, pero no son nuestros, como la lengua en la que nos estamos comunicando hoy. Es nuestra lengua en español, pero no es propia, es extranjera. Entonces, en estos 8.000 años, 7.500 años, desarrollamos un conocimiento propio nuestro. Y los últimos 500 años, 300 años en el reinato de la Nueva España y 200 años en el neocolonialismo criollo de la nación mexicana. Entonces, estos 8.000 años van a definir nuestro rostro. Pero lo que ahorita nos ocupa son los primeros 7.500 años que partieron de un periodo preclásico formativo, los olmecas como cultura referente, y con 5.800 años de duración. El segundo periodo es el periodo clásico del esplendor, los toltecas, y con una duración de 10.000, más de 1.000 años, perdón. Mire, se dice fácil un esplendor de una civilización de 1.000 años, pero pocas civilizaciones han tenido esta gran fuerza. Para que tengan una idea, Monte Albán se comenzó a construir en el año 500 a.C. y se abandonó en el 850. 1350 años de un esfuerzo constructor. La fase 1 de Monte Albán es exactamente igual a la de su abandono. ¿Qué implica eso? Que para lo que construyeron Monte Albán funcionó 1350 años. Ahí está la grandeza de la civilización. Esta ciudad de Oaxaca, estas maravillosas casas, fueron diseñadas en 500 años, ya no sirve la ciudad de Oaxaca para lo que fue planeado. Ahora son tiendas, museos, tiendas, museos, restaurantes, que también hay zoológicos. Y
ya no sirve la ciudad de Oaxaca para lo que fue planeada. Fíjense nada más que importante que Monte Albán, desde que su inicio a su abandono, sirvió exactamente para lo que fue planeado. Y luego vino, pero en el año 850 hubo el colapso del periodo clásico superior. Esto es muy importante entenderlo para comprender los 8000 años de historia. Porque la historia oficial nos dice que los aztecas eran lo máximo. Y luego 550 telafustanes destruyeron al gran imperio azteca. Como dice mi abuelito hoy en español, porque no se va a ir del lado de los que perdieron. Pero no es así. Lo que realmente sucedió, el gran colapso nuestro es en el 850, a mediados del siglo IX, desde Alaska hasta Nicaragua. Nuestros viejos abuelos abandonaron estos sitios que hoy llamamos zonas arqueológicas. No sabemos por qué lo hicieron. Muchos las destruyeron, piedra sobre piedra como Monte Albán, y además las cubrieron de tierra. Fíjense, busquen al lado de Monte Albán los hoyos para sacar la tierra y cubrirlo. No, la tierra la trajeron de abajo. De modo que su creación y su destrucción tienen dos grandes misterios. ¿Por qué lo construyeron y por qué lo destruyeron? ¿Por qué lo ocultaron? Pero lo mismo sucedió en Palenque, en Chichén Itzá, en Xochicalco, en Tajín. En todos estos lugares, en una generación, fueron destruidos y abandonados. Y comenzó el tercer periodo llamado posclásico o decadente, y la cultura mexica, aunque es de 196 años, es decir, en el año 1325 los mexicas fundan Tenochtitlan y es destruida en 1521, de modo que la Ciudad de México, Tenochtitlan, tuvo de vida 196 años. Y los mexicas solamente tuvieron poder de 1440, cuando Moctezuma y Wilcamina y Tlacael toman el poder de la Triple Alianza, a 1521. Entonces, si hacen una resta, resulta que el gran periodo de la cultura mexica de esplendor es de 81 años. ¿Y cómo es posible que el Estado mexicano tome a la cultura mexica como el referente para hablar de nuestro pasado ancestral? Es una ofensa a nuestra cultura, a nuestra identidad. Y ustedes pueden ver que la catedral del México, y lo digo con mala leche, entre comillas, prehispánico, porque cómo llamarle a lo nuestro en relación al conquistador, es una majadería decir prehispánico. O sea, no existimos hasta que llegaron los españoles. España como reino empezó a fundarse en 1516. Antes de 1515 no existía España. Existían los reinos, en el caso de Castilla y de Aragón, no era España. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra civilización ancestral, su historia, se le llame historia prehispánica? ¿Cómo es posible que en el libro de texto se les enseñe a nuestros niños a que cuando los extranjeros fueron derrotados se les diga batalla de la noche de Cristo? Sí, hay muchas cosas que debemos de entender del discurso oficial de la historia, porque en esa catedral llamada Museo Nacional de Antropología e Historia, la sala principal es la sala mexica. Eso no concuerda con la realidad histórica de nuestra civilización. Entonces, ¿por qué el Estado criollo neoliberal mexicano quiere que no sepamos nada de historia antigua y lo poco que sepamos lo ubiquemos con los mexicas? Por eso es apenas 81 años llenos de muchas mentiras. Porque miren ustedes, la historia está escrita por los vencedores y el primer historiador de México se llamó Hernán Cortés. Sus cartas de relación no son tomadas como fuentes fidedignas de la historia. Esto es tan atroz como pensar que dentro de 100 años tomáramos los informes presidenciales para reconstruir la historia de México. Eso es un fraude. Entonces necesitamos repensar nuestra cultura, repensar nuestra historia. Entonces, este último periodo de decadencia fue de 671 años. Esta pintura la hizo el maestro Siqueiros. Él decía en su discurso que este personaje es México, pero México no tiene rostro. México, a partir de 1521, perdió su rostro. 300 años fue un rostro español, no encajó. Después 100 años fue un rostro francés, no encajó. Y ahora son 100 años de un rostro norteamericano que no encaja. Hemos estado buscando afuera lo que tenemos dentro.
hemos estado despreciando lo de adentro y exaltando lo de afuera. Y ese es el laberinto de la desolación. China e India están fincando su futuro en su pasado. Los que dirigen este país no quieren saber nada de historia antigua de México. Y Vicente Fox quitó la historia antigua de primaria y Calderón de secundaria. Pregúntense por qué. ¿Por qué tanta insistencia en quitar la materia de historia antigua en los estudiantes mexicanos? Yo a esta figura le pongo un rostro. Este es nuestro verdadero rostro, el rostro tolteca. Y lo que tenemos en la mano es la toltecaria. Este es el símbolo de la toltecaria. Entonces necesitamos recuperar nuestra memoria histórica, recuperar estos 7.500 años de sabiduría humana. Y bueno, el ser humano con esa grandeza que es lo que nos hace vivir ante el universo, nuestros viejos abuelos estuvieron totalmente conectados. La toltecaria es la sabiduría ancestral de los toltecas.